La ejecución de Jesucristo en la cruz no fue un mero acontecimiento histórico, sino también un hito espiritual y cósmico de una magnitud sin precedentes. Aunque muchos cristianos celebran la resurrección de Jesús 3 días después de su crucifixión, los acontecimientos que siguieron a su muerte siguen siendo un misterio. Estos acontecimientos milagrosos demuestran el alcance de la misión de Jesús y la transformación que desencadenó tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Hoy analizaremos 5 sucesos asombrosos que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de Cristo, cada uno con un significado único y un mensaje contundente. El primero de estos sucesos fue un terremoto que sacudió la tierra. Según Mateo 27, 50-51, la tierra tembló y las rocas se partieron, tan pronto como Jesús liberó su espíritu. Este terremoto no fue un suceso natural corriente, sino una respuesta directa de la creación a la muerte de su creador. A lo largo de las Escrituras, el planeta responde de forma sobrenatural a la presencia o a la acción directa de Dios. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar a Moisés la ley, la montaña tembló fuertemente. Del mismo modo, cuando el Hijo de Dios murió, la tierra tembló en respuesta a la magnitud del acontecimiento. Pero, ¿por qué el terremoto? El simbolismo utilizado aquí es profundo. El terremoto fue un recordatorio visual y tangible de la enormidad de lo que acababa de ocurrir. La cortina que separaba a Dios del hombre se rasgó, como descubriremos más adelante. Y la creación respondió. Las rocas se resquebrajaron, lo que significó un cambio fundamental en el tejido de la realidad. Este terremoto es también un presagio de la fuerza de Dios, que se manifestará aún más plenamente en la resurrección de Jesús, trayendo no solo la transformación espiritual, sino también la renovación de toda la creación. En segundo lugar, se destaparon los sepulcros y muchos de los difuntos resucitaron. Mateo 27, 52-53 relata un acontecimiento único. Y se abrieron los sepulcros, y resucitaron muchos cuerpos de santos que habían dormido, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. Este acontecimiento es profundamente simbólico y sobrenatural. La resurrección de los muertos a la muerte de Jesús es una prueba abrumadora de que venció a la muerte. Y la resurrección de estos santos prefigura la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es vital señalar que la apertura de los sepulcros y la resurrección de los santos se produjeron en 2 etapas. En primer lugar, los sepulcros se abrieron en el momento de la muerte de Jesús, pero los santos no resucitaron hasta 3 días después de la resurrección de Cristo. Este contraste demuestra que la muerte de Jesús no fuese el final, sino el principio. Él abrió la puerta para que todos los creyentes fueran resucitados. Como argumenta Pablo en 1 Corintios 15, 20, 23, Cristo es las primicias de los que duermen, lo que significa que es el primero en ser resucitado con un cuerpo glorificado, dando paso a la futura resurrección de los que confían en Él. La resurrección de estos santos fue una señal significativa para el pueblo de Jerusalén. Imagínese ver a personas santas que habían muerto deambulando vivas por la ciudad. Esta milagrosa resurrección demostró la eficacia del sacrificio de Jesús y la nueva vida que proporcionó a la humanidad. No sabemos mucho sobre quiénes eran estos santos o qué les sucedió después de este suceso, pero sí sabemos que su resurrección prefigura la última resurrección, en la que todos los creyentes en Cristo serán resucitados a la vida eterna. El tercer acontecimiento, posiblemente uno de los más importantes en términos de simbolismo espiritual, fue el desgarramiento de la cortina del templo. Según Mateo 27, 51, al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Para comprender la gravedad de esta tragedia, primero debemos entender lo que simbolizaba el velo. El templo de Jerusalén era el centro de la devoción judía, y en él se encontraba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba de manera única. Esta zona sagrada estaba separada del resto del templo por un grueso velo, que impedía el acceso directo a la presencia de Dios. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo.
Cuando el velo se rasgó durante la muerte de Jesús, significó que todo el mundo tenía acceso a Dios. Ya no había barreras entre Dios y la humanidad. El sacrificio de Jesús puso fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y estableció un nuevo pacto en el que cualquiera puede acercarse a Dios con confianza. El significado de este acontecimiento se explica en Hebreos 10, 19, 20. Por tanto, hermanos, tenemos plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, por medio de su cuerpo. La rasgadura de la cortina simboliza la ruptura de la barrera entre el cielo y la tierra. El velo, que simbolizaba la barrera impenetrable del pecado, se rasgó de arriba abajo, mostrando que Dios, y no el hombre, se tomó el esfuerzo de reconciliarnos con Él. La obra de Jesús nos ha dado acceso directo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos sacerdotes humanos ni sacrificios continuos para acercarnos a Él. Jesús es nuestro sumo sacerdote y entró en el lugar santísimo celestial de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto. Los que presenciaron el incidente en el templo debieron de quedarse atónitos. Ver rasgarse el velo, algo que nunca había sucedido antes, era un fuerte indicio de que algo profundo había cambiado en la conexión entre Dios y los humanos. La cortina rasgada sirvió como recordatorio físico y espiritual de que el antiguo sistema estaba siendo sustituido por algo nuevo y mejor. Estos tres acontecimientos, el terremoto, la resurrección de los santos y el rasgamiento del velo, fueron tremendas manifestaciones de las transformaciones espirituales y físicas que trajo consigo la muerte de Jesús. Sin embargo, estos no fueron los únicos fenómenos sobrenaturales que ocurrieron en aquella época. Hay mucho más que aprender sobre el significado cósmico de la muerte de Cristo y cómo afectó tanto al cielo como a la tierra. En primer lugar, vimos cómo la tierra tembló, las tumbas se abrieron y el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió. Estos sucesos demuestran el alcance de la transformación espiritual y física que estaba teniendo lugar. Sin embargo, hay más por descubrir. Estas pistas milagrosas demuestran una relación más profunda entre la creación y el sacrificio de Jesús. La muerte de Cristo sacudió no solo a la humanidad, sino también a los cielos y al planeta. Ahora veamos otros acontecimientos que ocurrieron después de la crucifixión y cómo se relacionan con el propósito redentor de Cristo y la creación de Dios. Uno de los acontecimientos más notables que ocurrieron tras la muerte de Jesús fue una oscuridad sobrenatural que envolvió todo el planeta. Según Mateo 27:45, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Para ser más concretos, el sol desapareció desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, dejando el globo en una profunda oscuridad. No se trataba de un fenómeno astronómico ordinario, como un eclipse, porque la luna estaba llena durante la Pascua. La oscuridad sobre el mundo era un presagio sobrenatural de tristeza y juicio. En la tradición judía y en muchas culturas antiguas, la oscuridad se relacionaba frecuentemente con grandes catástrofes o con la muerte de personas importantes. Esto también se puede encontrar en profecías del Antiguo Testamento, como Amós 8:9, que dice: «Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día». Este versículo se refiere al día del juicio de Dios, y la oscuridad en el momento de la muerte de Jesús representaba el juicio divino que caía sobre los pecados de la humanidad, que Cristo llevaba en la cruz. Además de representar la tristeza y el juicio, la oscuridad enfatiza la angustia espiritual de Jesús en ese momento. No solo experimentaba el sufrimiento corporal, sino también el peso de los crímenes de todo el mundo. Durante esas horas de oscuridad, Jesús quedó aislado del contacto pleno con el Padre y soportó el sufrimiento que la humanidad merecía. La falta de luz acentuaba la gravedad de esta agonía. La oscuridad era señal de que, durante ese pequeño periodo, el Hijo de Dios estuvo completamente alejado de Dios, cosa que nunca antes había experimentado, todo para salvarnos. Esta oscuridad asustaba a los que estaban reunidos en torno a la crucifixión. Era un fenómeno inconfundible que indicaba que estaba ocurriendo algo excepcional. Los que habían venido a ridiculizar a Jesús o simplemente a observar la crucifixión
Se vieron de repente envueltos en una misteriosa oscuridad que les obligó a reflexionar sobre lo que estaban viendo. Este fenómeno extraordinario sirvió de mensaje divino a los líderes religiosos que habían condenado a Jesús. El juicio de Dios estaba teniendo lugar y lo hizo evidente envolviendo el planeta en tinieblas en pleno día. Después de 3 horas de oscuridad, Jesús entregó su espíritu y murió. En ese momento, el centurión romano encargado de la crucifixión pronunció un profundo mensaje. Según Mateo 27:54, después de presenciar todo lo que había ocurrido, el terremoto, la oscuridad y la forma en que murió Jesús, el centurión exclamó: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Esta evidencia es sumamente importante, sobre todo viniendo de un soldado romano endurecido por la violencia y acostumbrado a terribles ejecuciones. El centurión era un oficial de alto rango al mando de unos 100 hombres. Estaba allí para garantizar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin interrupciones. Probablemente había supervisado numerosas ejecuciones en el pasado. Sin embargo, había algo inusual en la crucifixión de Jesús. Fue testigo de cómo Jesús soportaba el sufrimiento sin condenar a sus adversarios. Escuchó las palabras de perdón de Jesús y sintió temblar el suelo ante la muerte de Cristo. Todo esto permitió al centurión, acostumbrado a la dureza, darse cuenta de que Jesús era algo más que un simple hombre. Era en realidad el Hijo de Dios. Este discurso del centurión es relevante por varias razones. Para empezar, demuestra que el impacto del asesinato de Jesús fue tan enorme que ni siquiera los que estaban allí solo para cumplir una sentencia romana pudieron ignorar lo que estaban presenciando. La crucifixión, que debería haber sido una muerte ordinaria para un soldado romano, se convirtió en un inequívoco acto divino. En segundo lugar, el testimonio del centurión refuerza el mensaje principal de los evangelios. Jesús es el Hijo de Dios, venido para redimir a la humanidad. Incluso un extranjero, un gentil o un soldado romano podría reconocer la verdad sobre Jesús. Los acontecimientos sobrenaturales impactaron a más personas que solo al centurión. Las personas que presenciaron la crucifixión también se sintieron gravemente conmovidas. Según Lucas 23:48, tras la crucifixión de Jesús, todas las multitudes que se habían reunido para ver este espectáculo, al ver lo que había sucedido, volvieron golpeándose el pecho. Los golpes de pecho significaban arrepentimiento y tristeza. Los que antes se habían burlado de Jesús o habían contemplado su ejecución con interés, ahora estaban conmocionados por lo que habían presenciado. Reconocían que había ocurrido algo excepcional, algo que no podían explicar, pero que les hacía considerar la gravedad de la situación. El llanto público y el remordimiento de la multitud fueron una respuesta natural a la gravedad de lo que habían presenciado. La oscuridad, el terremoto y la muerte digna de Jesús conmovieron incluso a los corazones más duros. El comportamiento de luto de la multitud también podría ser un reflejo de la profecía de Zacarías 12:10, que dice: «Me mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y se afligirán por él como se aflige uno por un hijo primogénito». El pueblo reconocía la enormidad de lo que había presenciado. El pueblo era consciente de que había participado en un suceso trágico, la muerte del Mesías. Estos incidentes demuestran que la muerte de Jesús influyó no solo en los creyentes, sino también en todos los que presenciaron su crucifixión. La creación fue sensible al sacrificio del Salvador y respondió con pruebas tangibles de tristeza y juicio. La tierra tembló, el sol se ocultó e incluso los corazones humanos se estremecieron. Volviendo al tema de la oscuridad, observamos que no solo sirvió como símbolo de tristeza, sino también como declaración de que la luz se había desvanecido momentáneamente. En el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como la luz del mundo. Juan 8:12. Cuando las tinieblas cayeron sobre el planeta, parecía como si el mundo viviera un tiempo sin la luz de Dios, mientras el Hijo sufría y moría por los crímenes de la humanidad. Esta oscuridad, sin embargo, no persistiría indefinidamente. 3 días después, la luz resplandecería aún más con la resurrección de Cristo. Cada una de estas experiencias milagrosas tiene un significado profundo
e ilustra diversas facetas de la misión de Jesús. La muerte de Cristo fue algo más que una ejecución. Fue un momento de transformación cósmica, en el que la creación respondió al sacrificio del Creador. Las tinieblas, el terremoto, la resurrección de los santos y el rasgamiento del velo fueron signos físicos y espirituales de que el poder del pecado estaba siendo destruido y de que comenzaba un nuevo periodo de reconciliación entre Dios y la humanidad. Tras considerar los indicios sobrenaturales que precedieron a la ejecución de Jesús, el terremoto, las tinieblas, la resurrección de los santos, el rasgamiento del velo y el testimonio del centurión, podemos concluir que la crucifixión fue algo más que un suceso local o temporal. Tuvo un impacto cósmico, influyendo en la creación, en el reino espiritual y en los corazones humanos. Sin embargo, estos acontecimientos no marcaron el final de la saga. Sentaron las bases para el acontecimiento más crucial de todos, la resurrección de Jesús, que significó la victoria decisiva sobre la muerte y dio una nueva esperanza a la humanidad. Inmediatamente después de estos dramáticos acontecimientos, el viernes de la crucifixión, el silencio del sábado parecía cernirse sobre Jerusalén. El cuerpo de Jesús estaba en la tumba, y sus discípulos se encogían de terror y confusión. Muchos pensaron que todo estaba perdido. Sin embargo, aquel sábado fue solo el preludio del mayor acontecimiento de la historia. La resurrección de Jesús. María Magdalena y varias mujeres fueron a la tumba de Jesús al amanecer del domingo para embalsamar su cuerpo, como es costumbre entre los judíos. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, ocurrió algo extraordinario. Descubrieron que la lápida había sido removida, dejando la tumba vacía. Esto les causó temor y confusión. Como se describe en Mateo 28, 5, 6, se les apareció un ángel y les dijo: «No os asustéis, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo». La resurrección de Jesús fue algo más que un cambio inesperado de los acontecimientos. Confirmó todo lo que había enseñado y profetizado. Jesús había mencionado su muerte y resurrección innumerables veces, pero sus discípulos seguían sin comprender lo que quería decir. La resurrección demostró que Jesús era el Hijo de Dios, que tenía dominio sobre la vida y la muerte, y que Dios aceptó el sacrificio en la cruz como pago completo por los pecados de la humanidad. La resurrección de Jesús también inicia un nuevo periodo en la historia de la redención. En 1 Corintios 15:20, Pablo se refiere a Jesús como las primicias de los que durmieron. Esto implica que la resurrección de Cristo es la primera de muchas por venir. Al igual que Él fue resucitado, todos los que crean en Él serán resucitados a la vida eterna. La victoria de Cristo sobre la muerte garantiza que ésta ya no tenga la última palabra sobre los que le pertenecen. La resurrección es de suma importancia. Es el centro del Evangelio cristiano. En su carta a los Corintios, Pablo argumenta: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Sin la resurrección, el cristianismo sería una religión más, y la crucifixión de Jesús sería simplemente la trágica muerte de un gran maestro. Pero la resurrección lo cambia todo. Demuestra que Jesús es algo más que un maestro moral. Es Dios mismo encarnado, que ha vencido a la muerte para darnos la vida eterna. La resurrección tiene consecuencias de largo alcance que van más allá de los primeros discípulos. Moldeó a la iglesia primitiva y sigue moldeando la vida de los creyentes hoy en día. Tras su resurrección, Jesús se apareció a varios de sus discípulos, y cada encuentro fue transformador. Los discípulos, que antes habían estado asustados y escondidos, ahora proclaman el Evangelio con valentía. El cristianismo creció tan rápidamente en los primeros siglos porque los testigos de la resurrección estaban dispuestos a morir por la verdad. La creencia de que Jesús estaba vivo lo cambió todo para ellos. Una de las primeras interacciones de Jesús con sus discípulos tras su resurrección tuvo lugar con dos seguidores que se dirigían a Emaús, una pequeña aldea a las afueras de Jerusalén. Este relato se encuentra en Lucas 24, 13, 35. Mientras caminaban, Jesús se les acercó y comenzó a hablarles, pero ellos no lo reconocieron de inmediato.
Mientras discutían la muerte de Jesús y su aparente derrota, Jesús procedió a explicar las Escrituras, demostrando cómo todo esto había sido profetizado previamente. Cuando se sentaron a cenar, sus ojos se abrieron de par en par y le reconocieron. En ese momento, Jesús desapareció y los 2 discípulos se apresuraron a regresar a Jerusalén para informar a los demás. Esta experiencia de Emaús demuestra cómo la resurrección de Jesús altera la percepción y la comprensión de los creyentes. Anteriormente sus seguidores estaban perplejos y consternados, pero cuando se encontraron con el Cristo resucitado, sus mentes se despertaron para darse cuenta del verdadero significado de las Escrituras. La resurrección demostró que todas las promesas de Dios se estaban cumpliendo y que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino la mayor victoria de la historia. Otra experiencia asombrosa ocurrió con el apóstol Tomás. Tomás es bien conocido por sus dudas. No estaba presente cuando Jesús se apareció inicialmente a los otros discípulos. Y cuando le dijeron que habían visto al Señor, se negó a creerles. En Juan 20:25, Tomás declara: «Si no viere la señal de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no le creeré». Una semana después, Jesús volvió de nuevo, esta vez con Tomás allí. Jesús se le acercó y le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y pasa tu mano y métela en mi costado, y no estés dudando sino creyendo». Tomás, conmovido y convencido, respondió: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. El encuentro de Tomás con Cristo resucitado nos da una lección crucial. La fe cristiana se basa en hechos, no en sentimientos. Las dudas de Tomás se disiparon con la evidencia real de la resurrección de Jesús. Sin embargo, Jesús también dejó un mensaje para aquellos de nosotros que no hemos tenido la oportunidad de ver y tocar directamente a Cristo resucitado. A Tomás le respondió: «Dichosos los que no han visto y han creído». Juan 20:29. Nuestra fe de hoy se basa en el testimonio de los apóstoles y en las Escrituras, que revelan la verdad de la resurrección y nos invitan a creer. Después de estas y otras interacciones, Jesús asignó a sus discípulos, Fornicantan, Pishiman, una última misión antes de ascender al cielo. En Mateo 28:19-20 dijo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta instrucción, conocida como la Gran Comisión, marcó el comienzo de la misión de la Iglesia de difundir el Evangelio a todas las naciones, predicando la salvación y el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Finalmente, la ascensión de Jesús al cielo marcó la conclusión de su misión terrenal y el comienzo de su reinado celestial. Según Hechos 1:9-11, mientras los discípulos miraban, Jesús fue llevado a lo alto y una nube lo cubrió. Aparecieron 2 ángeles y dijeron: «Este Jesús, que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, vendrá tal como le habéis visto ir al cielo». La ascensión de Cristo nos recuerda que no solo ha resucitado, sino que ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y proporcionando un lugar a quienes confían en Él. Como resultado, la muerte y resurrección de Jesús tuvieron un impacto que continuó después de su ascensión. Estos eventos continúan impactando las vidas de todos los creyentes. Cristo venció al pecado en la cruz, triunfó sobre la muerte mediante la resurrección, y mediante su ascensión hizo posible que pasáramos la eternidad con Él. Ahora, como cristianos, estamos llamados a vivir en la esperanza de esa victoria, sabiendo que al igual que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos a una nueva vida. Los acontecimientos que se produjeron tras la muerte de Jesús, el terremoto, la rasgadura del velo, las tinieblas, la resurrección de los santos y el testimonio del centurión, demuestran el significado cósmico del sacrificio de Cristo. La muerte de su Creador provocó la reacción de toda la creación. Sin embargo, la historia no termina en la cruz. La resurrección de Jesús anunció una nueva era en la que la muerte fue derrotada y la vida eterna se puso a disposición
de todos los que creyeran. La muerte y la resurrección de Jesús han tenido un impacto inmenso en todas las generaciones futuras, no solo en las que vivieron en aquella época. La cruz, que antes representaba la derrota y la vergüenza, se convirtió en símbolo de victoria y salvación. La resurrección, aparentemente milagrosa, se convirtió en una prueba convincente de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha dado nueva vida a la humanidad. Ahora se espera de nosotros que vivamos a la luz de esta realidad. La muerte de Jesús eliminó el poder del pecado, y su resurrección garantiza que la muerte ya no tiene autoridad sobre las personas que creen en Él. Como discípulos de Cristo, tenemos el privilegio y la obligación de difundir este mensaje por todo el mundo. No somos observadores pasivos de estos acontecimientos, sino protagonistas activos del plan de Dios para restaurarlo todo. Al igual que se rasgó la cortina, permitiendo a todo el mundo tener acceso directo a Dios, también nosotros estamos llamados a difundir esta verdad por todo el mundo, tal como Jesús nos dejó con la gran comisión. Los acontecimientos que siguieron a la muerte de Jesús, el terremoto, las tinieblas, la rasgadura del velo, la resurrección de los santos y el testimonio del centurión, demuestran que el sacrificio de Cristo fue mucho más que un momento fugaz en el tiempo. Revelan el poder transformador de la cruz y la resurrección, así como la promesa de que un día los que confían en Él serán resucitados a la vida eterna. La muerte ha sido vencida, el telón se ha rasgado y ahora podemos vivir en plena comunión con Dios, anticipando el día en que Cristo regrese para terminar el trabajo que empezó. Que esta realidad nos motive a todos a vivir con confianza, esperanza y agradecimiento, sabiendo que la victoria ya ha sido obtenida. Si este video ha despertado en ti profundas reflexiones, suscríbete al canal para aprender más sobre el poder transformador del sacrificio de Cristo y las verdades bíblicas. Que Dios bendiga tu viaje religioso y nos vemos en futuros videos.